Hola, me quiero dar unos minutos para que dejemos plantear algo que hoy día alguna de sus compañeras comentó, pero que no tuvimos tiempo de ver, que tiene que ver con los cambios de variables que podemos utilizar para abordar los distintos problemas en el dimensionamiento de reactores ideales. Como vimos en el balance de materia, habitualmente trabajamos con la variable FA que tiene unidades de mol por segundo, pero desde el punto de vista de proceso, nosotros en raras ocasiones medimos directamente los moles, sino que habitualmente lo que se mide es la concentración de los compuestos, por ejemplo, en mol por litro. Y yo en la sesión anterior les comenté que también era posible ocupar la variable conversión, la cual nos iba a permitir directamente trabajar con lo que ha reaccionado, volviéndonos independientes del flujo de entrada y de la concentración que se está midiendo. Hoy día, durante la clase, revisamos que tenemos tres tipos de reactores, el batch, el de tanque agitado y el flujo pistón, y volvimos a obtener las ecuaciones generales para el caso del tanque agitado y para el reactor de flujo pistón. Trabajamos con las ecuaciones en flujo, que son ecuaciones generales, independientes del estado de la materia, es decir, para reactores líquidos o gaseosos. Y luego trabajamos para reactores en unidades de concentración, donde solamente podremos utilizar estas ecuaciones cuando la densidad es constante. ¿Cómo podemos llevar de estas ecuaciones a, a la variable conversión? Bueno, vamos a hacerlo. Recuerden que nosotros definimos conversión como, bueno, inicialmente lo definimos como los moles que han reaccionado dividido por los moles que se alimentan. Por lo tanto, en un reactor con flujo, los moles que han reaccionado van a ser Fa0 menos Fa, es decir, los moles que entraron al reactor, o sea, el flujo de moles que entraron al reactor dividido por el flujo de moles que salieron del reactor, dividido por Fa0. Ojo, si estuviéramos en un reactor discontinuo, el XA lo vamos a definir en función de los moles sin caudal. Es lo mismo. Desde ese punto de vista, nosotros podemos definir que, por ejemplo, podemos trabajar directamente con esta ecuación, como XA igual a FA0 menos FA sobre FA0, o podemos trabajarla llegando a que FA es igual a FA0 por 1 menos XA. Si queremos trabajar en concentración, nosotros vamos a saber que este FA va a ser igual a C sub A por V igual al C sub A0 por V0 por 1 menos XA. Y claro, si la densidad fuera constante, V va a ser igual a V0 y entonces vamos a obtener que C sub A es igual a C sub A0 por 1 menos XA. Este es el término que van a encontrar de forma más habitual en los textos de ingeniería de reactores, pero a mí me gustaría que ojalá ustedes se acostumbraran a trabajar con esta expresión porque es la correcta y es la general y es la que no va a depender de que la densidad sea constante. Si nosotros ahora incorporamos nuestras ecuaciones de diseño, tanto para el reactor de tanque agitado como para el reactor de flujo pistón, fíjense que vamos a poder decir que el reactor de flujo pistón va a tener un flujo FA0 menos un FA1, es decir, FA0 por 1 menos XA, 1. Y yo lo que he hecho es reemplazar la definición evaluada en el punto 1, dividido de menos RA. Y esto nuevamente va a ser FA0, y fíjense que queda 1
menos 1 más x a 1 y por lo tanto nos queda que esto es phi de 0 por x a 1 dividido por RA. Y en el caso del flujo pistón va a ser igual a 1 sobre RA por el de FA, es decir, por la derivada de FA0 por 1 menos XA. FA0 es constante, por lo tanto nos va a quedar FA0 sobre RA, la derivada de 1 es 0 y por lo tanto me queda menos la derivada del XA. Fíjense que este signo menos lo saqué para acá y que por lo tanto podemos escribir esto como FA0, perdón, me comí un signo acá, de XA sobre menos RA. Y este es el volumen del reactor de flujo pistón. ¿Por qué es interesante hacer este cambio de variable? Porque si se fijan, lo que estuvimos conversando en clases de expresar el volumen del reactor como una superficie en el diagrama de Levenspiel, que es ese gráfico que yo les dije, FA0, FA sobre RA, se ve mucho más claro cuando trabajamos en conversión que cuando trabajamos en concentración, ya que se parecen mucho más estas dos ecuaciones. Adicionalmente, es súper interesante además con tener claro que cuando nosotros trabajábamos en el diagrama de Levenspiel, que es ese gráfico que estuvimos utilizando en la clase, nos movíamos desde C sub a 0, que es la concentración máxima, hacia C sub a de salida, o C sub a 1, que es la concentración mínima. Es decir, nosotros visualmente teníamos que trabajar desde derecha a izquierda. En cambio, XA se mueve desde 0 hacia 1. Mírenlo acá. Cuando C sub a 0, mírenlo aquí arriba o acá. Para FA0, es decir, con flujo máximo, XA vale 0. En cambio, para el flujo final, XA vale mínimo. Desde este punto de vista, ese gráfico va a avanzar de derecha a izquierda y va a ser mucho más fácil de leer. Y lo otro, bueno, eso, se entiende claramente. Espero que les haya servido ver el cambio de variable. Ustedes pueden escoger si dimensionan sus reactores trabajando con flujo, con concentración o con conversión. Espero que les haya servido este video. Chao.